Roma, año 168 a.C. Un hombre llega a Macedonia para salvar una guerra que se está pudriendo. Antes de partir, según la tradición, hace una plegaria pública: que cualquier desgracia que amenace al pueblo romano caiga antes sobre su propia casa. Y la historia, de una forma casi cruel, parece aceptar el trato. Ese hombre es Lucio Emilio Paulo, el futuro macedónico, el general que derrotará a la falange en Pydna, derribará a un reino entero, y aún así pagará su victoria con un precio íntimo que nadie en Roma envidiaría. Lucio Emilio Paulo no aparece de la nada. Nace alrededor del 229 a.C. en una de las grandes familias patricias de Roma, los Aemilii, pero su biografía arranca marcada por una sombra. Su padre, también llamado Lucio Emilio Paulo, muere derrotado en el desastre de Canas, en la guerra contra Aníbal. En Roma, esa clase de recuerdo no se borra, se hereda. Las fuentes lo dibujan como un aristócrata a la antigua, disciplinado, sobrio, religioso en el sentido romano, ritual y deber, y al mismo tiempo, capaz de entender el mundo griego. Y esa doble llave, Roma y Grecia, será decisiva, porque la gran batalla de su vida no será contra un enemigo periférico, sino contra un rey helenístico con un ejército profesional y una falange temible. Antes de Macedonia, Paulo hace el camino largo del cursus honorum, es edil curul, pretor, y pasa por campañas en Hispania contra los lusitanos y en el norte de Italia, en la guerra áspera de Liguria, donde termina venciendo a los Ingauni, lo bastante importante como para celebrar triunfo en Roma. No todos son triunfos. Su carrera muestra la mezcla típica de la República, donde incluso un gran nombre puede encadenar años de espera, derrotas electorales y mandos incómodos. Y aún así, cuando Roma necesita una mano firme, vuelve a aparecer. En el año 182 es cónsul por primera vez, y años después le llega el encargo decisivo. La Tercera Guerra Macedónica, parte de las guerras macedónicas, esa cadena de conflictos, siglos III con 2 a.C., en la que Roma y Macedonia se disputan el control de Grecia y del Mediterráneo oriental. La campaña se ha alargado, el desgaste es evidente, y el rey Perseo resiste mejor de lo esperado. Por eso, en el año 168, el Senado le entrega el mando, y Paulo asume su segundo consulado, ya no para contener a Macedonia, sino para cerrar la guerra con una victoria definitiva. Paulo llega, y lo primero que hace no es inspirar, ordena. Revisa disciplina, logística, cadena de mando, y trata de cortar el desgaste psicológico de un ejército que lleva campañas largas y resultados cortos. Macedonia no se gana con bravura suelta, se gana con control. Pero el escenario tiene un detalle que hoy nos parece pequeño, y para ellos era un mensaje del cielo. La noche previa al choque decisivo se produce un eclipse lunar. La tradición antigua cuenta que con permiso de Paulo, el tribuno Cayo Sulpicio Galo reúne a los soldados y les advierte de antemano que la luna se oscurecerá esa noche, insistiendo en que no es un prodigio, sino un fenómeno natural y predecible. Es una forma muy romana de mandar, no negar la superstición a golpes, sino quitarle el filo antes de que corte. Y aún así, cuando el cielo se apaga, Roma sigue siendo Roma. Hay ruido en el campamento, bronce golpeado, antorchas, gestos rituales. Y Paulo, sin contradecir la explicación racional, también cumple con el mundo de los dioses a su manera, porque sabe que un ejército no se sostiene solo con órdenes, se sostiene con confianza. La batalla que viene no se decide por la fuerza bruta, se decide por un accidente del terreno y por un segundo en que la falange se rompe. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. En Pydna, la lucha avanza como una prensa. Al principio, la falange empuja y parece imparable, un bosque de sarisas que no deja respirar, una pared que obliga al romano a retroceder. Pero la batalla no se decide en el primer choque, sino en lo que ocurre después, cuando el terreno y el movimiento empiezan a descoser la línea macedónica. La falange, para ser invencible, necesita mantenerse cerrada como una sola pieza, y en cuanto la formación se estira, tropieza o
o se desordena, aparecen huecos que son mortales. Y ahí entra la legión. No como un bloque que compite en fuerza frontal, sino como un cuerpo que se adapta. Los romanos se meten por los intervalos, rompen el contacto continuo y convierten una gran batalla lineal en muchas peleas pequeñas, pegadas, rápidas, brutales. En ese combate a corta distancia la sarisa estorba, el macedonio pierde espacio para maniobrar y la ventaja pasa al gladius, al empuje, al escudo, a la iniciativa del soldado que decide en segundos. Lo que hace un momento era una máquina perfecta empieza a sonar como piezas sueltas. Y cuando la falange deja de ser una pared, ya no es una falange. Es una multitud armada, intentando sobrevivir. Ese es el instante en que la guerra cambia de dueño. No porque Roma sea más fuerte, sino porque Roma es más flexible. Y Paulo lo entiende. Sostiene la presión, explota las grietas y convierte el colapso de la formación enemiga en una derrota total. La derrota de Perseo es completa. El rey termina prisionero y el Mediterráneo oriental entiende el mensaje. Roma ya no compite por influir, Roma decide. Y ahora viene la parte incómoda, la que separa a un héroe de bronce de un hombre real de la República. Tras la guerra, en el año 167, Paulo ejecuta una operación de castigo en Epiro. Saqueo coordinado de decenas de asentamientos y una captura masiva de población. Aunque la guerra era contra Macedonia, Roma castiga el mapa entero. Epiro paga por haber sido visto como aliado de Perseo. No es una batalla, es un escarmiento. Y un botín. Es uno de esos episodios donde la lógica romana de la época, que choca de frente con nuestra sensibilidad moderna, y también con la imagen idealizada que Roma quería proyectar de sí misma. Esta contradicción es parte del personaje, el general ejemplar y el ejecutor de una violencia de Estado enorme. Si quieres entender la República, tienes que mirar ambas caras. En Roma, el regreso es apoteósico. El triunfo de Lucio Emilio Paulo dura 3 días. Estatuas, pinturas, armamento, tesoros y finalmente el rey derrotado en la procesión. Es propaganda en movimiento, una puesta en escena para que nadie olvide quién manda ahora. Pero la tradición añade el golpe íntimo. Mientras Roma celebra, Paulo entierra a sus hijos. Uno muere pocos días antes del triunfo, otro poco después. Y el hombre que ha derribado un reino se presenta ante el pueblo no para pedir consuelo, sino para sostener la dignidad pública en medio de su pérdida privada. Lucio Emilio Paulo muere en el año 160, después de haber sido censor, y las fuentes insisten en una idea que encaja con el ideal romano. No se va como un magnate enriquecido, sino como un aristócrata que, pese al botín de una guerra gigantesca, no convirtió el mando en negocio personal. Su legado es inmenso y, a la vez, inquietante, porque con Paulo, Roma aprende a vencer a reyes, y al hacerlo, se acostumbra a gobernar el mundo. Y cuando una república se acostumbra a eso, tarde o temprano paga otro precio. El poder que conquista fuera empieza a deformarla por dentro. Si quieres ver más biografías así, suscríbete a Crónicas de la República y dime en comentarios, ¿para ti Lucio Emilio Paulo es el modelo de virtus romana, o la prueba de que Roma, incluso cuando hace lo correcto, nunca deja de ser implacable?